Mi vida siempre me pareció un regalo generoso del destino, como si una mano invisible hubiera colocado cada cosa en su lugar, sin dejar ningún detalle al azar. Me llamo Isabel del Río y ya he superado la barrera de los 50 años, pero nunca he permitido que el tiempo se apodere de mí. Siempre he creído que la belleza no es un don, sino un trabajo duro. Cada mañana en nuestra tranquila Ciudad de México, la comenzaba con una carrera ligera a lo largo del Paseo de la Reforma. El aire fresco me llenaba de energía, y el ritmo de mis pasos me ayudaba a organizar mis pensamientos. Luego venía el ritual frente al espejo donde me transformaba en la Isabel que todos conocían, sofisticada, bien cuidada, con ese magnetismo frío que hace que la gente se voltee a mirar. El cabello siempre perfectamente recogido en un moño impecable. Ni una sola arruga. Por eso agradezco mis cremas y mi meticuloso cuidado. Mis vestidos entallados resaltaban una figura que había cultivado durante años en mi pequeño gimnasio en casa, haciendo pesas y yoga. Hoy, por ejemplo, llevaba un vestido de terciopelo color vino tinto, suave y con una caída que se sentía como una segunda piel. Tenía una sutil abertura que llegaba hasta la rodilla, acentuando mi figura sin revelar demasiado. Combinaba a la perfección con unas botas elegantes de tacón de aguja, el sueño de cualquier mujer de moda en nuestra ciudad. En el cuello llevaba una fina cadena con un dije de ámbar, que añadía a mi imagen una severidad con un toque de misterio. A la luz del sol, el ámbar brillaba como si albergara un poder antiguo. Mi mayor tesoro era mi hija, Sofía. Mi orgullo, mi copia joven, fresca y radiante con los mismos ojos y la misma sonrisa que yo tenía en mi juventud. Se había casado con Diego, un talentoso arquitecto de Guadalajara que se mudó a la Ciudad de México por su trabajo en una prestigiosa firma de construcción. Era un tipo sólido, trabajador y honesto, siempre con un ramo de flores para los días festivos y dispuesto a ayudar en la casa. Desde el principio, noté en él una cierta chispa, esa practicidad que se valora tanto en estas tierras, pero lo miraba con cierta reserva. Era demasiado sencillo, le faltaba esa nota de misterio que a mí siempre me había atraído. Noté cómo durante las reuniones familiares, entre tacos y mole en nuestra cocina, su mirada se detenía en mí un poco más de lo normal. Se deslizaba sobre mi figura posándose en las curvas que, yo lo sabía, no le resultaban indiferentes. Tal vez era solo un halago en sus ojos, pero fingía no ver nada, aunque en mi interior me halagaba, recordándome que los años no habían borrado mi atractivo. Nuestra relación era respetuosa. Él siempre se dirigía a mí como señora Isabel, con la debida reverencia. Pero esa chispa oculta siempre flotaba en el aire, como una ligera estela de perfume. Una tarde tranquila, todo cambió. Era uno de esos jueves grises en los que la lluvia de otoño caía sobre los techos de la Ciudad de México, y el aire olía a tierra mojada y a hojas caídas. Estaba en casa, en mi cómoda butaca junto a la ventana, leyendo un viejo libro de intriga, cuando el teléfono sonó. El número de Diego apareció en la pantalla. Contesté de inmediato sintiendo una ligera inquietud. Su voz estaba ronca, como si no hubiera dormido en toda la noche. Señora Isabel, comenzó tartamudeando, Sofía se quedará más tiempo en la oficina. Estoy solo. Inmediatamente sentí que algo andaba mal. En su tono había tanto dolor, del que solo surge ante una verdadera desgracia y no ante pequeños problemas cotidianos. ¿Qué pasó, Diego? Mi voz se mantuvo tranquila, como siempre en situaciones de crisis, pero por dentro todo se contrajo, como si mi corazón hubiera sido apretado con un puño. Necesito hablar con usted. Por favor, venga de inmediato. No pregunté más por teléfono. Sabía que tales conversaciones requerían contacto directo. Me preparé de inmediato. Me puse mi vestido gris de cachemira favorito que se ajustaba a cada línea de mi cuerpo, y unas botas altas de tacón, con suela que me permitía caminar con seguridad incluso por las calles mojadas. Era mi armadura un atuendo que me daba confianza y me hacía sentir como una fortaleza inexpugnable. Tomé mi pequeño bolso, me puse mi gabardina y salí.
Cuando entré en el apartamento, el olor a lluvia se mezcló con algo pesado, coñac y desesperación. Diego estaba sentado en la penumbra de la cocina, mirando fijamente a la pared con la mirada vacía, como si el mundo se hubiera apagado para él. La habitación solo estaba iluminada por la tenue luz de un farol de la calle que se filtraba a través de las cortinas mal cerradas. Sentí el olor a coñac. Rara vez bebía, solo en días festivos o cuando sus nervios estaban al límite. Esto significaba que la situación era grave. Diego, lo llamé suavemente acercándome y quitándome la gabardina. Se estremeció como si hubiera despertado de un trance y levantó la cabeza. Señora Isabel. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Parecía que había envejecido 10 años en una sola noche, con sombras bajo los ojos y los hombros encorvados. ¿Qué pasó?, repetí, sentándome frente a él en la mesa de la cocina, donde aún había una botella vacía y un vaso. Suspiró profundamente y las palabras fluyeron como si una presa se hubiera roto. Sofía me está engañando. Todo en mí se congeló como si un viento gélido de la Sierra Madre se hubiera colado en la habitación. Por supuesto que lo sospechaba. Había notado su distracción durante la cena, los regresos tardíos del trabajo, esas sonrisas fingidas cuando preguntaba por sus asuntos, e incluso los extraños mensajes de texto que ocultaba rápidamente. Pero escucharlo de boca de Diego fue un golpe directo en la cabeza, destrozando la ilusión de una familia perfecta que había construido. ¿Estás seguro? Mi voz era baja, casi un susurro para no espantar su confesión. Sí, lo vi todo. Levantó la cabeza, y sus ojos brillaron con lágrimas que se secó rápidamente con la manga. Los chats, las fotos. Lleva meses con un compañero de trabajo. Guardé silencio. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar que lo había intuido durante meses, pero que tenía miedo de admitirlo para no destruir el frágil equilibrio? Mi orgullo, mi hija ideal, a quien había criado sola después de mi divorcio, siempre colocándola en un pedestal. Lo sabía, suspiré en voz baja, mirándolo con compasión. Su mirada cambió. La desesperación se transformó en sorpresa, luego en resentimiento como si lo hubiera traicionado una vez más. ¿Lo sabía y se calló? Un escalofrío me recorrió al escuchar su tono. Tenía razón. Me callé esperando que fuera solo una tontería, que ella recapacitara, como yo lo hice en su momento con las locuras de la juventud. Pero ahora, todo había salido a la luz, como la basura después de una inundación. Esperaba que fuera solo un capricho, le respondí, mirándolo directamente a los ojos, tratando de transmitirle mi propio dolor. Que se diera cuenta de lo que perdía al traicionar a un hombre como tú. Diego se rió con amargura, volteándose hacia la ventana donde la lluvia golpeaba el cristal. ¡Qué gran familia, señora Isabel! La madre y la hija perfectas. Su sarcasmo me clavó una aguja en el corazón, pero no le respondí con furia. Entendía que era una máscara para el dolor. En lugar de eso me levanté, me acerqué y puse mis manos sobre sus hombros, sintiendo la tensión de sus músculos bajo su camisa. Su cuerpo se puso rígido, pero no se apartó. Lo siento, Diego. Mi voz se volvió más cálida, envolviéndolo como un chal cálido en una noche fría. No merecías este dolor. Mis dedos lo apretaron suavemente en los hombros y sentí cómo se relajaba un poco. Se volteó. En sus ojos no solo había dolor, sino también confusión, una súplica de comprensión. Noté el olor de su piel, mezclado con el coñac. Una combinación extraña pero atrayente. ¿Quieres vengarte? La pregunta se escapó por sí sola, inesperadamente incluso para mí, desde lo más profundo de mi resentimiento. Se me quedó mirando a los ojos. No había juicio sino una señal, como si le hubiera puesto nombre a sus pensamientos. No respondió de inmediato, solo respiraba con dificultad. Mi corazón latía a 1000 por hora, como en mi juventud antes de la primera cita. La situación era incorrecta,
pero tan seductora como un subidón de adrenalina. Mis dedos se deslizaron por su brazo, sintiendo el calor de su piel a través de la tela. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó mirándome el rostro, pero su voz no era de acusación, sino de curiosidad. Sonreí no con una máscara, sino con sinceridad y con un destello de astucia en los ojos. Solo quiero que te sientas mejor. Me miraba y en él luchaban la ira, el dolor, y algo más, algo tan fugaz como una sombra de deseo. Su mirada se desvió por mi vestido, deteniéndose en la abertura, en el pecho, en el cuello. Su respiración se aceleró y mi cuerpo respondió con un escalofrío, con una calidez en la parte baja del abdomen. Sabía que estaba cruzando un límite, pero no podía o no quería detenerme, porque esa chispa había estado latente por mucho tiempo. Tal vez era una venganza contra Sofía por haber destrozado mi mundo, por haber arruinado la ilusión de la familia feliz que construí durante años. O tal vez, algo había estado creciendo en mí desde hace mucho tiempo. La soledad después del divorcio, las miradas de los hombres en la calle que me recordaban que aún estaba viva. Diego era más joven, pero en sus ojos había el mismo cansancio, el mismo dolor que en los míos por las traiciones de la vida. En esa cocina a oscuras con el sonido de la lluvia de fondo, estábamos unidos por una miseria compartida. Él estaba destrozado y yo sentía que podía ofrecerle el olvido, no con palabras de consuelo, sino con algo real, físico. Estiró el brazo, su mano se posó en mi cintura, me atrajo bruscamente hacia él y sentí la fuerza de su agarre. Mi cuerpo se inclinó instintivamente. Sentí su aliento caliente en la piel de mi cuello, lo que me provocó escalofríos por la espalda. Esto está mal, susurró, pero sus dedos ya se deslizaban por mi espalda, acercándome aún más, sintiendo mis curvas bajo el cachemir. Entonces detente, respondí, mirándolo a los ojos con desafío. Ni una pizca de arrepentimiento en mi voz, solo fuego. Él no se detuvo. Me quedé de pie frente a Diego, sintiendo el calor de su cuerpo y su aliento que se mezclaba con el mío. Mis pensamientos eran un torbellino, rabia contra Sofía por su estupidez, el dolor de la traición que me había herido como un cuchillo, y ese deseo oscuro, casi animal, que había estado reprimiendo durante años. Era mi yerno, el marido de mi hija, pero en ese momento era algo prohibido, peligroso y tan atractivo como el fruto del árbol del conocimiento. Él estaba roto y yo veía en él el reflejo de mi propio tormento, del mismo vacío interior. Intenté detenerme y recordarme la moralidad, pero después de la traición de Sofía, algo se rompió en mí. La barrera se derrumbó como una presa vieja. Diego parecía entenderlo sin palabras. No me juzgó, no pronunció frases trilladas como todo se arreglará. Simplemente estaba allí, cálido, real, con el olor a coñac y a sudor masculino. Mi vestido gris se sentía aún más ajustado, como una segunda piel, acentuando cada curva. Los tacones altos me daban altura y fuerza, pero mis piernas temblaban ligeramente por la tensión. ¿De verdad quieres esto? Mi voz era suave, tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Lo miré a los ojos buscando una respuesta, miedo o consentimiento. Pero él solo me miraba, estudiando mis labios, mis ojos, mi cuello, donde la vena pulsaba. Mis manos se deslizaron hasta su cintura atrayéndolo hacia mí, sintiendo sus músculos tensos bajo mis palmas. No se apartó, una señal de que la barrera también había caído para él. Tal vez solo quiera olvidarlo, dijo con voz ronca, llena de desesperación. Sus ojos se oscurecieron. Tal vez yo también, respondí en voz baja, y en ese instante algo hizo clic. No era un juego sino una inevitabilidad, como un relámpago en medio de una tormenta. Me incliné primero, impulsada por un instinto. Nuestros labios se tocaron en un beso cauteloso pero ávido, saboreando el coñac y la sal de sus lágrimas. Él respondió al instante con un hambre que no esperaba. Sus brazos rodearon mi cuello, sus dedos se enredaron en mi cabello. Nuestros alientos se mezclaron. Nuestros cuerpos se unieron, llenando el vacío del dolor con calidez y un escalofrío.
Sentí su excitación, y eso me encendió aún más, avivando el fuego en mi interior. El olor de su piel con el coñac me embriagó, pero me aparté por un momento para recuperar el aliento. En los ojos de Diego vi inquietud, la última oportunidad para dar marcha atrás. Espera, dije. Mi voz temblaba. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Ni para ti ni para mí. Sonrió con una esquina de la boca, con amargura, con resignación, como un hombre que lo ha perdido todo. ¿Y acaso existía un camino de regreso? Me quedé inmóvil, luego acaricié su mejilla, sintiendo la barba de unos días que me raspó agradablemente. Entonces no pienses, susurré, atrayéndolo de vuelta hacia mí. Nuestros labios se unieron sin dudar, más profundamente, con más pasión. Nuestras lenguas se entrelazaron en un baile, explorando, probando. El silencio del apartamento solo se rompía por los latidos de nuestros corazones, el zumbido de la adrenalina y el sonido de la lluvia afuera. ¿Entiendes lo que estamos haciendo? Mi voz era ronca, temblorosa. ¿Y tú?, respondió él, y en sus ojos no había duda. Llevaba mucho tiempo temiendo esto, susurré, pero siempre lo había deseado, confesándolo en voz alta por primera vez. Esas palabras fueron como el gatillo que detonó todo. Diego no dudó más. Sus labios cubrieron mi cuello. Me estremecí, pero no me aparté, sino que me acerqué más. La prohibición alimentaba el fuego, haciendo cada movimiento más intenso. Cuando nuestros cuerpos finalmente se unieron, no fue solo un acto físico. Fue la fusión de dos almas atormentadas, de dos corazones rotos por la traición de la misma mujer. Cerré los ojos, entregándome por completo a este momento extraño, peligroso, pero tan anhelado. En la oscuridad, entre los olores de la piel y la intimidad, perdimos la noción del tiempo, existiendo solo el uno para el otro en este mundo prohibido pero tan dulce. Me desperté por la mañana, sintiendo el aire fresco del otoño que entraba por la ventana entreabierta. Los rayos del sol se filtraban por las rendijas de las persianas, dibujando patrones dorados en la pared y en las sábanas arrugadas. Diego dormía a mi lado. Su respiración era uniforme, su rostro relajado, como si la noche hubiera borrado parte de su dolor. Me quedé tumbada, mirando al techo, tratando de juntar los fragmentos de la noche en una sola pieza. Los besos, las caricias, los suspiros que resonaban en mi memoria. Una locura pura, pero tan liberadora. Yo, Isabel del Río, siempre tan controlada, tan meticulosa en cada paso, había perdido el control por primera vez en años. Me levanté con cuidado sin despertarlo, pisando descalza el suelo frío. Encontré mi vestido arrugado en el suelo, pero que aún me sentaba perfectamente, conservando el calor y el olor de esa noche. Mis botas estaban cerca, testigos de nuestra caída. Me las puse sintiendo una nueva seguridad, como si los tacones ahora no solo me dieran altura, sino también un secreto. Me abroché la cadena con el ámbar, ahora con un significado oculto, como un amuleto contra el pasado. Me acerqué a la ventana y descorrí un poco las persianas. La vista de la calle de la Ciudad de México, con su ajetreo matutino, parecía cotidiana, pero para mí el mundo había cambiado para siempre. Mi relación con Diego, siempre marcada por la cortesía y los rituales familiares, se había entrelazado ahora en un hilo invisible de prohibición, deseo y dolor compartido. Me volteé. Él estaba despierto. Estaba de lado, apoyado en el codo, mirándome fijamente con una ligera sonrisa. En sus ojos había confusión, pero también una ternura que me conmovió. Señora Isabel, comenzó con voz ronca. Silencio, Diego, lo interrumpí suavemente, sentándome en el borde de la cama. No digas nada ahora. Tomé su mano, la acaricié, era cálida, fuerte, con callos por el teclado. Su mirada se deslizó por mi cara, mi cuello, mis brazos desnudos bajo el vestido. No deberíamos haberlo hecho, susurró. Pero en su tono no había juicio, solo reflexión. ¿Y si debimos? Mi voz apenas se oía, como el susurro del viento.
¿Y si era inevitable, como la lluvia después de una tormenta? Nos sentamos en un silencio tenso, agarrados de la mano, escuchando los sonidos de la ciudad que despertaba. La pregunta flotaba en el aire, ¿y ahora qué? ¿Qué pasaría con Sofía? Nuestras vidas se habían entrelazado peligrosamente como cables bajo tensión. Sentía su culpa, que se reflejaba en sus ojos, pero sabía que él no se arrepentía, como tampoco yo me arrepentía. Fue una liberación de las cadenas de perfección que yo misma me había impuesto. Ser la madre perfecta, la esposa, la mujer. ¿Sofía no lo sabe?, preguntó el más fuerte con un dejo de miedo. No, respondí mirándolo directamente a los ojos. Y no debe saberlo si queremos salvar algo. Asintió lentamente. Ambos entendíamos que el secreto lo destruiría todo por completo como un castillo de naipes. Pero, ¿cómo vivir con ello? ¿Cómo mirar a Sofía a los ojos en las comidas familiares, sabiendo que me acosté con su marido en su cama? Mi corazón se encogió de dolor y de una extraña euforia. La venganza había funcionado, pero me había herido a mí también. Debí haberme detenido, dijo con una agonía sincera, apretando mi mano. ¿Y habrías podido?, le pregunté con desafío, sabiendo la respuesta. No, susurró él, y ambos sonreímos con amargura. Ambos, rotos, necesitábamos esa locura, como si fuera una medicina. Acordamos guardar silencio como conspiradores. Era un juego con fuego, pero estábamos dispuestos a arriesgarnos, porque ya no teníamos nada que perder. Volví a casa en el primer autobús, sintiéndome vacía, pero renovada, como después de una larga carrera. El mundo había cambiado. Esto era solo el comienzo de algo nuevo, aterrador y a la vez seductor. Los días después de esa noche transcurrieron en una densa niebla, como la que a menudo cubre la Ciudad de México en otoño. Nos encontrábamos en las cenas familiares con Sofía, nuestros tradicionales domingos de carnitas y tortillas, y todo parecía normal por fuera. Yo, como siempre, en vestidos de corte estricto pero ceñidos, en tonos claros que proyectaban una imagen de inocencia para no despertar sospechas. Mis tacones repiqueteaban con su sonido familiar en el piso de madera, pero ahora cada paso llevaba un significado oculto, recordándome aquella noche. Sentía su mirada furtiva pero ardiente sobre mí, y mi corazón latía más rápido. Diego se había vuelto más reservado, bromeaba menos, con un fuego interno en los ojos que solo yo notaba. Sofía no sospechaba nada, actuaba como la esposa perfecta, preparaba la cena, lo besaba en la mejilla, sin saber que su infidelidad había sido descubierta y que su madre y él compartían un secreto que podía hacer explotar todo. Veía cómo se reía de sus chistes, abrazaba a Diego en la mesa, y por dentro me consumía la rabia por su duplicidad, la lástima por nosotros y una extraña satisfacción por el secreto que me daba poder. Cuando Sofía se volteaba para servir el café, nuestras miradas con Diego se encontraban. En ellas había dolor, deseo, arrepentimiento y ese dulce sabor de lo prohibido, como una droga. Un hilo invisible, perceptible solo para nosotros, se extendía por la mesa, haciendo que mis dedos temblaran bajo el mantel. Pero no podía vivir así para siempre. El secreto me oprimía como una piedra en el pecho, pero al mismo tiempo me daba poder. La sensación de tener el control sobre el caos. Me sentía como una cazadora esperando el momento adecuado, y Sofía, una marioneta en un juego que ella misma había iniciado con su engaño. El peso de esta carga me torturó durante días, semanas, meses, con noches de insomnio en las que revivía cada caricia, y máscaras diurnas en las que le sonreía a mi hija, ocultando la verdad. En una de las reuniones en mi apartamento con vista a la ciudad, me sentía como una hipócrita, tan falsa como una vieja fotografía. Un vestido negro de cuello alto ocultaba mi cuerpo y mis pecados, pero no mi alma. Mis tacones se sentían pesados, como grilletes que ralentizaban mis pasos. Diego también había cambiado, estaba reservado, su mirada se desviaba, evitando quedarse a solas conmigo para no volver a caer. Entendía por qué esta conexión era tanto un alivio como un tormento, como veneno mezclado con miel.
Veía en sus ojos la misma lucha entre el deseo de repetir lo que pasó y el miedo a las consecuencias. Un día, nos quedamos a solas por casualidad. Sofía fue al supermercado, y el aire entre nosotros se hizo denso como antes de una tormenta. Él se acercó, tocó mi mano, pero me aparté. Ahora no. Diego, aquí no. Sus ojos se oscurecieron, pero asintió entendiendo el riesgo. Una noche, cuando Sofía volvió a quedarse tarde en el trabajo, una frase que ahora me dolía como una mentira, finalmente me derrumbé. No puedo seguir así, pensé, mirando el apartamento vacío. Tengo que terminar con esta farsa. Marqué el número de Diego, mis dedos temblaban. Tenemos que hablar. Mi voz era de acero, sin emociones. Llegó media hora después, mojado por la lluvia. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de miedo y expectativa. Lo llevé a la sala de estar en penumbra, donde solo ardía una lámpara de mesa. La luz de la ventana caía dramáticamente sobre nuestras figuras, creando sombras como en una película. Yo llevaba una bata de seda que se deslizaba por mis curvas, sin maquillaje, pero con la misma confianza. ¿Qué pasó?, preguntó con tensión, sentándose en el sofá. En silencio abrí la laptop en la mesa. Las capturas de pantalla, los chats de Sofía, las fotos con su amante, las selfies seductoras, los mensajes íntimos. Las había estado recopilando poco a poco durante meses, interceptando su teléfono cuando dormía, revisando su correo a través de una cuenta compartida. Era asqueroso hurgar en la suciedad, pero era necesario para la venganza, para que ella sintiera el mismo dolor. El rostro de Diego se volvió tan blanco como las calorías. Tomó la laptop, sus dedos temblaban, hojeaba lentamente, sus ojos se abrían de par en par. Sofía, comenzó a justificar instintivamente, pero lo interrumpí bruscamente. Ni se te ocurra, Diego. Mi voz era tranquila pero aterradora, como un trueno silencioso. Ella te hizo un tonto. Te mintió durante meses mientras tú confiabas. Yo simplemente les abrí los ojos a los dos. Se apartó cubriendo su boca con la mano, reprimiendo un gemido o un grito. ¿Usted la espiaba?, preguntó mirándome con horror. Sonreí amargamente sin calidez. ¿Tú la espiabas para saber la verdad? Yo siempre estoy un paso por delante, como una madre que protege lo suyo. ¿Y sabes lo más divertido? Una sonrisa sin alegría, solo amargura en la voz. Mientras dormías conmigo esa noche, tu esposa dormía con otro. ¿Y tu suegra contigo? Todos estamos en esta red de mentiras. Diego se quedó inmóvil, como una estatua. El mundo a su alrededor pareció derrumbarse en pedazos silenciosos. Sus ojos se abrieron de par en par, horror, shock, incredulidad. Miente, susurró con voz ronca, pero en mi mirada, fría y honesta, vio la verdad. En ese momento, la llave en la cerradura giró con un chirrido familiar. Sofía entró con bolsas del supermercado, sin sospechar nada. Su sonrisa se borró de inmediato al ver nuestras caras pálidas y tensas. Miró a Diego, a mí, a la laptop con la conversación abierta en la pantalla. Su cara se volvió gris como la ceniza. ¿Qué pasó? Su voz era apenas audible, temblorosa. Diego, en silencio, le volteó la laptop, incapaz de hablar. Vi cómo su rostro se desfiguraba. Horror en sus ojos, incredulidad, luego ira. Ella hojeó un par de mensajes, sus manos temblaban y las lágrimas rodaron por su rostro. Me miró con los ojos llenos de resentimiento, sorpresa, como si no esperara tal golpe de su madre, de la persona que siempre había sido su pilar. Vete, dije fríamente como una sentencia. Mi voz era firme, por dentro había una tormenta. Ella se quedó paralizada, sin creerlo. Vete, grité, perdiendo el control por primera vez en años. El dolor y la ira acumulados durante meses se desbordaron como un volcán. Mi cuerpo temblaba, las lágrimas me quemaban los ojos. Pero Diego, en lugar de irse o gritar, dio un paso hacia Sofía,
extendió la mano, no con odio, sino con un intento desesperado de salvar los restos, de aferrarse a la esperanza. Sofía comenzó en voz baja con voz quebradiza, pero ella se apartó como si la hubieran golpeado. No me toques, gruñó con tanto dolor que me estremecí por dentro sintiendo una punzada de culpa. En ese momento entendí que había ido demasiado lejos. La venganza se había salido de control. Quise que ella sintiera el dolor, pero lo que logré fue la destrucción, total e irreversible, como una explosión en un apartamento silencioso. Diego se volteó hacia mí. Su mirada llena de reproche, desilusión y una ira salvaje. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta y se fue cerrando la puerta con un golpe que resonó por el pasillo. Sofía se quedó de pie en la sala, mirando la puerta cerrada. Las lágrimas le corrían por la cara, y luego su mirada se posó en mí. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo un odio gélido que cortaba como un cuchillo. «Mamá, ¿cómo pudiste?», susurró. Y en su voz no había una pregunta, sino una afirmación de traición. La miré a mi hija, a quien amaba más que a mi vida, a quien crié sola, y entendí que esta noche no solo había destrozado su matrimonio, sino también nuestro vínculo para siempre. Todo estaba arruinado como un jarrón roto que no se puede pegar. Me quedé sola entre las ruinas de mi vida que alguna vez fue perfecta, sin saber qué vendría después. Divorcios, escándalos, soledad. Pero algo sabía con certeza, la mirada de Sofía, ardiente de odio, me perseguiría para siempre como una sombra en el espejo cada mañana.